grande que el Señor nos da, nos concede, de poder estar ya en este precioso culto evangelístico. Amén. Cuando me hicieron la invitación, veníamos solo por la boda, ¿verdad? Predicar en la boda. Pero el pastor Ignacio no se le escapa a nadie, ¿verdad? Amén. Ya que viene a casar a los hermanos, se me queda para el domingo, me dice. Amén, amén. Así es que estamos contentos, amados hermanos. Gloria al Señor, y que este precioso día para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Gracias a la misericordia de Dios. Amén. Dios nos permitió que viniera mi esposa, mis hijos. Yo creo que ya casi todos la conocen, ¿verdad? Ahí está con mi pequeño ahorita, cineando a mi pequeño. Gloria al Señor. Mi esposa Yesenia Pineda. Pero porque si alguien no vino el día de ayer, ponte de pie, amor. Es un poco penosa, pero ponte de pie para que te conozcan. Gloria al Señor. Ella es mi esposa, Yesenia Pineda. Gloria al nombre del Señor. Tenemos 3 hijos, 2 hembritas y un varón. Y juntos servimos en la obra del Señor. Estamos trabajando en el ministerio El Refugio en Cristo Jesús. Pastor General Wilfrido Ábrego. Gloria al Señor. Estamos sujetos a un hombre de Dios. Yo no creo en predicadores ambulantes por ahí que no tienen pastor. Esas son cabras, hermano mío. El hombre de Dios tiene que estar sujeto a un hombre de Dios en la tierra. Habrá un pastor y un rebaño, dice la palabra de Dios. Y si usted todavía no es pastor, tiene que sujetarse a un pastor. ¿Sí? Amén. Sujetarse a un pastor y bendecir la obra de Dios donde usted se congrega. Amén. Tiene que aprender a ofrendar y a diezmar para la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Su servidor lo hace. Dios me ha dado un ministerio por misericordia. Predico desde los 15 años de edad. Y hemos aprendido, amado hermano, a sujetarnos a un hombre de Dios. Desde que estoy en El Salvador, luego llegamos acá y hemos aprendido a sujetarnos y a ofrendar y a diezmar. Amén. Como nos enseña la palabra del Señor. Así es que tenemos que estar sujetos. Si alguien no se sujeta, no es oveja, es cabro. Amén. Y cuando salimos bajo la dirección de Dios y de nuestro pastor también. A su nombre sea la gloria. Así que estamos en esta hora gozosos en este lugar para poder compartir la palabra de Dios, esperando que esta tarde haya un pueblo que quiere escuchar la palabra de Dios en esta hora. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios en esta tarde? Prepare su corazón, prepare su mente, su ser, para poder escuchar la voz de Dios en esta preciosa hora. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Su palabra es real y es verdadera. Así es que póngase de pie. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Una vez más, gracias al pastor Ignacio, a su amada esposa, hermana Laura, por tener la confianza de cedernos el púlpito esta noche, para que este siervo inútil en la humanidad, pero útil por la gracia de Dios, prediquemos la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 23, verso 23, para la gloria del Señor. San Mateo, capítulo 23, versos 23 en adelante, para la gloria del Señor. Cuando lo tenga, por favor, identifíquese dando un fuerte gloria a Dios en esta tarde. Un gloria a Dios de resucitado, hermano mío. La calorcita está buena. Amén, amén. Pero como dice el pastor Ignacio, esto no es nada. Esto no es nada para aquellos rebeldes que se mueran sin Cristo y sin esperanza. Y para aquellos que se queden del arrebatamiento de la iglesia. El infierno está mucho peor todavía. Así que hay que serle fiel a Dios. Hay que serle fiel al Señor y guardar la palabra del Señor. Aquí no estamos para chotear en el Evangelio. Estamos para echarle gana en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. San Mateo, capítulo 23, versos 23 en adelante, para la gloria del Señor. ¿Lo tienen, amados? Gloria a Jesús. Sígame con su vista, por favor. Por ser esta la poderosa palabra de Dios, le daremos lectura dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo decimos amén. Y la iglesia que va para el cielo decimos amén. Dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas
y fariseos hipócritas. Diga conmigo, hipócritas. No sienta miedo, por favor, diga hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, diga conmigo, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, diga conmigo, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, diga conmigo, hipócritas. Ya bajó el volumen, hermano mío. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hasta ahí nada más. Cierra sus ojos y oramos al Dios eterno esta tarde. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, le damos las gracias por la oportunidad grande que nos concedes esta preciosa tarde, Señor amado, de poder estar en este lugar para poder predicar tu bendita y poderosa palabra. Oh Dios de mi alma, hemos cantado, hemos adorado tu nombre. Hoy queremos recibir la palabra de Dios. Por favor, que a través de su poderosa palabra lo torcido se enderezca y lo áspero sea allanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, prepara la mente, el corazón del pueblo presente en esta hora. Este pueblo que ha hecho acto de presencia a la casa del Señor. Prepáralos, por favor, Señor amado, para que tu palabra pueda ser una obra poderosa en cada uno de ellos en esta preciosa tarde. Bendícelos, por favor, a través de tu palabra, Señor amado. Que tu palabra esta tarde pueda redarguirnos, reprendernos, exhortarnos, edificarnos, consolarnos, Padre mío, para la gloria de tu nombre, poderoso Dios. Que hay en esta tarde un espíritu de adoración y de humildad para poder recibir la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Este siervo quiere ser solamente un instrumento del Espíritu Santo para que la palabra fluya con poder y autoridad. Y aunque yo no conozco a nadie, la vida personal de cada uno de ellos, pero usted la conoce, Padre mío. Háblanos, háblanos, Padre amado. Necesitamos escuchar la voz de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así como está paradito, por favor, salude al que está a la par suya con toda confianza y dígale: el pecado que condena a los religiosos. Con toda confianza.
El pecado que condena a los religiosos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta hora? Y si no lo saludó, siéntese por favor. El pecado que condena a los religiosos. Aproximadamente hace algunos 12, 13 años atrás, su servidor pasó una experiencia muy grande, muy terrible en cierta congregación. Debido a toda la situación que pasó en esa congregación, fue algo muy terrible para mi vida personal y también para mi esposa, que estábamos recién casados. Sucede que en medio de esa ocasión, un día yo me encontraba trabajando y estaba un joven. La iglesia, ese joven era presidente de jóvenes de una iglesia que se llama actualmente, se llama Jesucristo es la Roca, en la ciudad de San Francisco, California. Ese joven era presidente de jóvenes. Y me recuerdo que estaba haciendo unas cosas que no le agradaban a Dios. Reprendí al joven y le dije: tú, siendo líder de jóvenes de esa iglesia, te comportas como un mundano, te comportas como alguien que no conoce de Dios. El joven se ponía a luchar en el trabajo con los demás inconversos. Algunas veces se tocaban las nalgas como cualquier inconverso, como cualquier pagano. Usted sabe cómo es el mundo. Reprendí al muchacho y le dije: eso no es de cristiano, deberías de avergonzarte comportándote de esta manera. Aquel joven se me queda viendo muy molesto y me dice: gloria al nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Y me dice aquel joven: bueno, ¿y a usted qué le importa mi vida? ¿Qué le importa mi vida? Es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. A mí quien me va a juzgar es Dios. Y luego me dice aquel joven: ¿sabe cuál es el problema de ustedes, los que predican sana doctrina? El problema de ustedes, que los que predican sana doctrina, es que son unos hipócritas religiosos. Cuando me dijo hipócritas religiosos, ¿sabe que se me pusieron las orejas bien calientes? Bien calientes. Ustedes, los que predican sana doctrina, son unos hipócritas religiosos. Bien dice mi pastor, oiga, bien dice mi pastor, que ustedes son unos fariseos dentro del evangelio. ¿Sabes por qué? Me dice. ¿Por qué le digo? Porque ¿dónde está tu pastor? ¿Dónde está tu pastor que predicaba sana doctrina? Tu pastor que exhortaba, tu pastor que reprendía el pecado. ¿Dónde está en este momento? En ese momento nosotros estábamos pasando un momento muy difícil, un momento tan terrible y tan vergonzoso para el evangelio, porque el que era nuestro pastor le había fallado a Dios y se encontraba en pecado de muerte para ese momento. Así es que ese ministerio era un ministerio muy conocido en la ciudad de San Francisco. Éramos una iglesia como de unos 200 miembros, varios predicadores, y era muy conocido por el ámbito de predicar fuerte la palabra de Dios. Pero para ese entonces la iglesia y el pastor se convirtió en una burla para los pícaros, en una burla, óigalo bien, una burla para los pastores liberales. Y debido a eso, la gente comenzó a decir que nosotros éramos unos fariseos religiosos. Cuando aquel joven me dice eso, me sentí mal, no lo voy a negar, me sentí mal y dije: qué tremendo como los no solamente los inconversos, sino los liberales, los paganos, se ríen, se burlan, se mofan, hacen escarnio cuando un hombre de Dios cae, un hombre de la sana doctrina. Y me dice: verdaderamente mi pastor tiene razón, porque ustedes son unos fariseos religiosos. Humanamente yo me sentí mal, sentí que las orejas se me calentaron, pero a la misma vez, cuando aquel joven me dice eso, yo me quedé meditando y dije: bueno, no, ¿por qué me tengo que molestar? ¿Por qué me tengo que enojar? La verdad de las cosas es que la hipocresía religiosa no solamente se da
en el ámbito de la sana doctrina. Óigalo bien en esta hora. En el ámbito de la sana doctrina, la hipocresía religiosa, por decirlo así, se da en los dos bandos, tanto en los hombres que predican sana doctrina como en las iglesias que son liberales en el día de hoy. Ese espíritu farisaico, ese espíritu de hipocresía, lo estamos mirando en todas las partes, no solamente en el ámbito de la sana doctrina. ¿Sabe por qué se mira más palpable? ¿Por qué se mira más vergonzoso en nosotros, en la iglesia que predicamos sana doctrina? ¿Sabe por qué? Porque por el mensaje que tenemos, por el mensaje que confrontamos, por el mensaje que reprendemos. Ese mensaje, hermano mío, óigalo bien, es un dolor de cabeza, no para los mundanos, no, es un dolor de cabeza para los paganos, para los sinvergüenza, para los liberales, para aquellos que no están dispuestos a dejarse ministrar por la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Entonces, ese mensaje de sana doctrina, cuando un pastor, un evangelista, un predicador es encontrado en el error del pecado, hay un escarnio, y los primeros que hacen alboroto, los primeros que hacen escarnio muchas veces no son los mundanos, no, son los liberales, son los paganos que ahí se están riendo. Miren, y el que predicaba sana doctrina, yo les dije que solamente iba a durar 1 año, 2 años, y están haciendo escarnio, están haciendo burla. Yo les voy a decir algo en esta hora. Yo sé que muchas veces en nuestra humanidad, algunas veces nos enojamos, nos molestamos cuando alguien quiere tratarnos de fariseos religiosos, al poder, hermano mío, confrontar el pecado. Mas sin embargo, como hombres de Dios, no podemos callar la verdad de la palabra. Como hombres de Dios, el diablo no nos puede tapar la boca, y como hombres de Dios tenemos que hablar la sana doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Le guste al diablo o no le guste, el compromiso es con Dios y no con los hombres. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Y lo cierto es que la hipocresía religiosa no solamente se da en medio de nosotros, hay que reconocerlo. En medio de la sana doctrina hay hipocresía religiosa, y nosotros no negamos eso, amado hermano. En medio de la iglesia de sana doctrina tenemos líderes hipócritas en el día de hoy. Tenemos pastores sinvergüenza, tenemos evangelistas pícaros, hermano mío. No podemos negar eso, escúcheme, y no se moleste cuando alguien le diga que nosotros somos fariseos. Óigame, no se moleste. Yo sé que muchas veces se nos ponen las orejitas calientes, pero no se sienta molesto, porque la verdad de las cosas que sí tenemos fariseos religiosos en el día de hoy, y están en medio de nosotros. Por eso nosotros no esperemos que los de afuera le digan, no, nosotros tenemos que confrontar ese pecado religioso dentro de nosotros mismos. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Yo siempre he creído que no tenemos que esperar que de allá afuera vengan los liberales a tenernos que venir a enseñar de la falsa religiosidad que se mueve dentro de la iglesia evangélica. No tenemos que esperar que los liberales nos tilden, amado hermano, de fariseos hipócritas. No tenemos que esperar que vengan a hablar de la hipocresía. No tenemos que esperar que vengan a acusar a la gente que se viste bien, pero por dentro está podrida. No, nosotros tenemos que sentir la obligación, la responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Tenemos que confrontar la hipocresía, la falsedad que se da dentro de nuestras iglesias en el día de hoy. No podemos callar esa palabra. A su nombre sea la gloria. No esperemos que los liberales hablen de la hipocresía religiosa que se da dentro de nosotros. No espere que los liberales hablen de los fariseos hipócritas en el día de hoy. No, nosotros tenemos que tener la obligación de hablar eso, amado hermano.
sientes obligación de hablarle a la iglesia. No espere que un mundano lo haga, que un pastor huichihuachi, que un pastor liberal venga, amado hermano, a querer confrontar la falsa religiosidad. No, no esperemos eso. Jesucristo nos enseñó a través de la palabra que dentro, hermano mío, de esto hay fariseos hipócritas. Los tenemos en el día de hoy y los tenemos dentro de la sana doctrina, como también los tenemos en las iglesias paganas y en las iglesias liberales. A su nombre sea la gloria. Los hay. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se excusan y ellos quieren cubrirse, entre comillas, con aquel manto que ellos le llaman el manto de la sinceridad. Y ellos dicen: nosotros somos sinceros, nosotros no somos hipócritas como los religiosos de la sana doctrina, nosotros somos sinceros, nosotros si vamos al cine, ¿y qué pues? A su nombre sea la gloria. Nosotros tomamos vino, ¿y cuál es el problema? Nosotros nos gustan que las mujeres anden bien con sus pantalones bien very nice, ¿y cuál es el problema? A su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos equipo de fútbol en nuestras iglesias para nuestros jóvenes, ¿y cuál es el problema? A su nombre sea la gloria. Nosotros los pastores en nuestros cuartos tenemos juego de billar y ahí jugamos, ahí entre los ministros. ¿Cuál es el problema entonces? No me lo han contado, yo lo he visto. Yo lo he visto cuando los pastores ahí tienen y están jugando. Una vez me invitaron a mi pastor general y a mí nos invitaron a una reunión por ahí, a un evento de ministros. Nada más habían como unos 30 pastores. Y cuando después de la reunión que tuvimos, ahí tenían una mesa de billar los pastores y comenzaron unos a jugar billar, hermano mío. Hay poder en Cristo. ¿Y qué estamos haciendo aquí, pastor Wilfrido? Le dije yo. Tranquilo, mijo, tranquilo, me decía el pastor. Oígame. Entonces, ellos se visten en el manto de la sinceridad. Ellos dicen: nosotros somos sinceros. Nosotros los pastores, tranquilos, nosotros vamos allá afuera, vamos a las playas, nos ponemos los chores, nos ponemos los centritos. ¿Y cuál es el problema? Nuestras mujeres se ponen las licras, van a las playas, van al gimnasio a hacer ejercicio. ¿Cuál es el problema? A su nombre sea la gloria. Y se visten, entre comillas, bajo ese manto de sinceridad. Lo cierto es lo siguiente, que lo que ellos llaman sinceridad, la Biblia le llama libertinaje. La Biblia le llama libertinaje. La Biblia le llama mundanalidad. La Biblia le llama que aman al mundo y las cosas que están en el mundo. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Y lo cierto es que así como tenemos hipócritas fariseos dentro de nuestras iglesias, que no vamos a negarlo, no lo vamos a negar. Nuestras iglesias de sana doctrina tenemos un montón de fariseos religiosos, fariseos que solo enseñan la santidad por fuera y no por dentro, amado hermano. No vamos a negarlo. Tenemos fariseos que hablan de santidades, pero son unos pornográficos en el día de hoy. Tenemos fariseos que hablan de adulterio, pero llevan ya su tercer viejito en el día de hoy. Tenemos fariseos que hablan del pecado, pero en la intimidad son unos grandes pedófilos, son unos grandes violadores, y no vamos a negarlo, los tenemos. Por lo tanto, en el día de hoy yo le voy a decir, no voy a negar que tenemos fariseos religiosos, pero que quede claro en esta tarde, la iglesia verdadera de Cristo, no vamos a patrocinar a esos fariseos religiosos, no vamos a patrocinar a esos pícaros. Hay que echarlos en medio en el nombre de Jesús. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Yo le contesté a aquel jovencito, presidente de jóvenes de la iglesia Jesucristo es la roca. Me van a estar viendo por ahí a lo mejor, ya cuando editemos el video. Le dije,
De ese hombre que tú estás hablando en el día de hoy. Ese hombre, ese pastor fue un hombre ungido por Dios, un hombre llamado por Dios, un hombre que muchos ministros fuimos bendecidos en su ministerio, muchos fuimos bendecidos en su liderazgo. Pero en el día de hoy, lamentablemente se convirtió en un perro que volvió al vómito a hartarse el pecado que un día reprendió. ¿Y sabes qué? No lo voy a defender. Él le va a dar cuenta a Dios por su pecado. Por la gente que se fue al mundo, Él le va a dar cuenta a Dios. Por los hombres que pecaron al ver su flojera, Él le va a dar cuenta a Dios. Pero de algo quiero que esté seguro: que el autor de la vida y el autor del evangelio y de la sana doctrina, Él nunca ha fallado, y su nombre se llama Jesucristo. Y si Él nunca ha fallado, yo seguiré predicando la palabra de Dios, yo seguiré hablando la palabra de verdad, aunque al diablo no le guste y los paganos se sientan ofendidos, los libertinos les amarguen la vida. Seguiré hablando la palabra de verdad. Alguien alaba la gloria de Jehová en esta hora. A su nombre sea la gloria. Dale fuerte ese aplauso a Dios en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Porque a los libertinos se les amarga la vida con un mensaje de sana doctrina, hermano mío. Esos pastores maimelos, sinvergüenzas, adúlteros, cuando hay un mensaje de estos de sana doctrina, les molesta. Y ellos dicen: yo soy sincero, yo no me voy a esconder, yo sé que voy por mi tercer viaje. ¿Cuál es el problema? Yo tomo vino en la casa y me emborracho, pero yo no salgo afuera. Sí, un gran borracho. Amén. Y así como hay fariseos aquí en la sana doctrina, los tenemos en las iglesias liberales. Señor, amén. Fariseos sinvergüenzas. ¿Sabe qué? 2 veces hijos del infierno. Sí, Señor, amén. 2 veces hijos del infierno. Porque antes de venir a ese evangelio de falsedad, de la falsa prosperidad, lamentablemente ya eran una vez hijos del infierno porque estaban en pecado. Pero cuando vienen a ese evangelio falso y no solamente lo aceptan, sino que practican ese evangelio falso, y ellos aceptaron a Cristo, pero sus obras siguen siendo las mismas que tenían antes de aceptar a Cristo. Siguen siendo obras mundanas, obras paganas, como cualquier inconverso, porque son 2 hijos del infierno. Porque ahora lamentablemente están engañados, creyendo que están sirviendo a Dios, cuando todavía están sirviendo al mundo y están sirviendo al pecado. Por eso son 2 veces hijos del infierno. Nosotros no podemos callar la palabra de verdad y enseñar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Alguien dice amén en esta hora. A su nombre sea la gloria. Óyeme, no lo vamos a negar. Lamentablemente los tenemos en ambos bandos. Los tenemos. Y yo de algo estoy seguro: que mucha gente, cuando hay el mensaje desde la sana doctrina, y hay gente que ha sentido un toque verdadero de Dios, aunque estén en esas iglesias paganas, liberales, en su adentro sienten que algo no cuadra bien en el evangelio. Lo sienten, amado hermano. Nuestras iglesias, el concilio al cual yo pertenezco, tenemos mucha gente que ha salido de iglesias liberales, muchas mujeres de iglesias paganas, liberales, y que ellas cuentan que cuando estaban en iglesias liberales participaban, celebraban el Día de la Madre, del Padre, la Navidad, llegaban en licra a la iglesia, cantaban en licra en el coro de la iglesia. Los diáconos eran grandes borrachos y así estaban sirviendo con mujeres y diáconos en una iglesia siendo grandes borrachos. Pero cuando oyeron la palabra de Dios, la palabra de verdad, hermano amado, es como que una venda se les quitó de los ojos. Y al principio se molestaron algunas de ellas, algunos de ellos se molestaron porque no estaban acostumbrados a ese tipo de mensaje.
Pero ¿sabe qué es lo bonito? Cuando el hombre de Dios no calla la palabra. Lo lindo cuando los hombres tienen valentía, no son cobardes, sino que hablan la palabra de verdad. Hermano mío, la palabra nunca regresa vacía. La palabra nunca vuelve vacía. Hace la obra por la cual Dios la ha enviado con propósito para esas vidas. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Los escribas es una palabra que literalmente significa repetidores de la ley. Esta era una palabra y un nombre que tenía cierto grupo religioso en los tiempos de Jesús. En los días de Jesús, este grupo religioso eran conocidos como los doctores de la ley. Esos eran los escribas, los doctores de la ley. Eran conocidos también como los maestros de la ley. Y por lo general eran los jefes en todas las comunidades judías. Eran los jefes. Esos eran los fariseos. Eso lo enseñó Mateo capítulo 7 verso 29. ¿Quiénes eran los fariseos? El nombre fariseo se deriva del hebreo paruch, que significa separados de toda impureza. Eso significa la palabra fariseo. Hoy en día a nosotros nos molesta cuando nos dicen esa palabra, pero es una palabra que no tiene un mal significado. No tiene un mal significado, lógicamente. Tiene mala reputación la palabra, pero no su significado. El significado de fariseo es ese: separados de toda impureza. Esta era una secta tanto política como religiosa. Ellos se creían superiores a los demás y decían ser los estrictos seguidores de la ley judía, y delante de los hombres así eran vistos. Pero el problema llegó para ellos cuando Jesús descubrió el pecado que había en la intimidad de ellos. Ese es el problema, llegó para ellos. Delante de los hombres eran vistos como hombres santos. Eran vistos como un grupo religioso separado de toda impureza. Eran vistos como un grupo santo separado del pecado. Eran reverenciados por los demás. Eran hombres que se miraban que eran hombres de ayuno, hombres de oración, hombres, hermano mío, que se compadecían de los demás. Ellos les gustaba orar en las esquinas de las ciudades, amado hermano, y que la gente los mirara. Ellos les gustaba demostrar que ayunaban, gloria a Dios, palideciendo su rostro, y la gente los miraba que eran hombres de ayuno, de oración, y todos los miraban como hombres santos, hombres puros. A la gente, hermano mío, ellos podían apantallarle lo que no eran, pero a Jesús no lo podían engañar, y por eso Jesús tuvo que confrontar su religiosidad delante de los demás. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Dale fuertes aplausos a Jesús de Nazaret en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Cuando Jesús descubre sus pecados íntimos, sus pecados secretos, que la gente común no podía mirar, pero Jesús descubrió no solo el pecado secreto, sino la intención que había en el corazón de cada uno de ellos. El problema grave y el pecado principal, tanto de los saduceos como de los fariseos, no era en sí un pecado alarmante. No era un pecado alarmante como los pecados que hoy en día nos alarman a nosotros.
Hoy en día, ¿cuáles son los pecados que nos alarman a los de la sana doctrina? ¿El adulterio? ¿Verdad que sí? ¿Alguien adultera? Todo el mundo, wow, cayó el pastor. La fornicación, wow, cayó el evangelista. ¿Va que esos pecados nos alarman? No se haga el suizo, que bien sabe usted de eso. ¿Sí? Wow, cayó el hombre de Dios. Somos tremendos nosotros, amados hermanos. Esos son los pecados que nos alarman. El pastor fue encontrado viendo pornografía a las 2 de la mañana. Sí, esos son los pecados, porque ahí ha salido a leer un montón de sinvergüenza que predicaban sana doctrina. ¿Sí? Y mi hermano, es que lo bonito de Dios es que el Señor no va a tapar el pecado. Aunque nosotros hablemos sana doctrina, el Señor no va a ocultar el pecado de los sinvergüenzas, amado hermano. Y andaba un predicador que decía que era judío de Sudamérica. Ahí andaba. Decía que era de sana doctrina. Ahí andaba desenmascarando a Cashlun, a Guillermo Maldonado, a un montón de predicadores falsos. Y decía tener celo de parte de Dios. Se decía ser mesiánico, se decía ser judío y según defendía la sana doctrina. Pero llevaba años el sinvergüenza viendo pornografía, hermano mío. Y llevaba años cayendo en adulterio cibernético. ¿Usted cree que solo porque predicamos sana doctrina Dios va a decir a este muchachito chulo lo voy a cuidar porque no quiero que el evangelio sea difamado? No, son los primeros que Dios los saca a la luz. Cuando alguien anda de sinvergüenza, son los primeros que Dios los saca a la luz, porque a Dios nadie le ve la cara de bobo, hermano mío. Dios es santo y quiere que sus ministros sean santos también. Alguien dice amén en esta hora. A su nombre sea la gloria. Óigame. Y ahí es donde observamos que el pecado principal fue el pecado que condenó. Ponga atención. El pecado que condenó a los religiosos en el tiempo de Jesús. No fue un pecado alarmante como los pecados alarmantes que nosotros miramos y somos testigos en el día de hoy. No fue nada de eso. El pecado de estos líderes religiosos, de los escribas y fariseos, sencillamente fue el pecado de la hipocresía. A su nombre sea la gloria. Dale la mano al que está a la par tuya y dile: la hipocresía es un pecado condenatorio. ¿Sí? Con toda confianza. Si a la par suya alguien no le quiso dar la mano, levánteme la mano por favor, que ahorita le vamos a derramar un cuento de aceite, hermano mío. Ha de haber alguien un poco molesto en esta hora, porque Dios nos habla a tiempo y será de tiempo. A su nombre sea la gloria. El pecado de la hipocresía es un pecado condenatorio. ¿Sabe cuál es el detalle? Que nosotros no lo vemos tan alarmante como el pecado de adulterio, fornicación, masturbación y pornografía, y que robaron $100,000, que el evangelista se robó plata de una iglesia. No lo vemos así. Sí, no lo vemos tan alarmante. Pero el pecado de hipocresía es un pecado que no solamente manifiesta los pecados sexuales de los hombres, sino que manifiesta cosas que algunas veces son insignificantes para nosotros, pero son pecado para el Dios santo y eterno, hermano mío. Son pecado delante de Dios. La hipocresía es una palabra muy conocida entre nosotros, una palabra que nosotros tenemos que confrontar continuamente, la hipocresía en medio de la iglesia. Una palabra que cuando usted estudia en los colegios bíblicos o en los institutos bíblicos, tratan la manera de quitarle esa palabra que usted no la mencione. Hay muchas palabras que cuando uno estudia en esos institutos, que algunas veces son un poco liberales, sino un poco al extremo liberales, tratan la manera de quitarle esa palabra. Hipócrita, hijo del diablo, serpiente antigua. Trata la manera de quitarle esa palabra de los hombres que predicamos la palabra de Dios. Entonces ellos dicen de que
Nuestros mensajes tienen que ser mensajes cristocéntricos y mensajes en la cual no ofendamos a la gente. Algunas veces nosotros tuvimos algunos choques con algunos maestros que ellos decían que no teníamos que nosotros hablar de esta manera. Nosotros le preguntábamos, bueno, la pregunta es, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes se molestaban cuando Jesús decía hipócritas? Cuando Jesús decía hijo del diablo, cuando Jesús decía serpiente antigua, ¿quiénes se molestaban? ¿Los discípulos o los fariseos? Serpiente antigua, ¿quiénes se les ponían los pelos de punta? ¿A los discípulos o a los escribas? ¿Quiénes se les subía, hermano mío, la presión del diablo que tenían por dentro? ¿A los discípulos o a los saduceos? Que era otro grupo de religiosos, otra secta religiosa, lo que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios y los herodianos, que es una religión que emana también de la familia de Herodes. ¿Quiénes eran los celotes? Que era un grupo que quería quitar el yugo romano. Entonces, ¿quiénes eran los que se molestaban? Eran estos grupos, esta secta religiosa, es decir, los verdaderos discípulos de Jesús. Cuando oyen esa palabra, ¿por qué se van a molestar? Al contrario, vamos a decir gracias, Señor, porque quieres limpiar a la iglesia. Gracias, Señor, porque quieres limpiar a tu pueblo. Se molestan las culebras del siglo XXI. Se molestan los hipócritas, hermano mío. Se molestan los sinvergüenza. Pero los que amamos a Dios, amamos la palabra de verdad. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Sí, se molesta. Óigame, uno de nuestros jóvenes comenzó a estudiar. Empezaba muy jovencito, era muy tierno en el evangelio. Comenzó a querer aprender de estos maestros liberales. Lamentablemente, la fe de este joven fue distorsionada. Por eso los hermanitos nuevos tienen que ser muy cuidadosos en el día de hoy, porque estos maestros liberales quieren muchas veces apartarlo a ustedes de la verdadera enseñanza de Jesucristo, y en lugar de formar hombres templados con la palabra de verdad, están formando mamayitas en los altares en el día de hoy. Así como lo oye, están formando cobardes en el día de hoy, porque a usted le tratan de enseñar y le dicen que no hable de esta manera, no hable de lo otro, no ofenda, no vaya a ultrajar cuando vaya a una iglesia, porque se supone que usted ha llegado a bendecir, no a maldecir. Bueno, yo creo que la palabra de Dios nunca maldice, y si maldice es el pecado, hermano mío. Y el que es de Dios, palabra de Dios oye, y cuando el pueblo de Dios ama la palabra de verdad. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Ahora, esta palabra hipócrita es una palabra que Jesucristo, el Hijo de Dios, la usó 15 veces solamente en el Evangelio de Mateo. 15 veces declaró la palabra hipócrita. Esa palabra hipócrita 15 veces la escuchó el evangelista Mateo, llamado Leví también, 15 veces. Mateo es un hombre que caminó 3 años y medio con Jesús, y 15 veces escuchó que Jesucristo dijo hipócrita. Mire, ahí estaba, y Mateo tenía que escribir. A su nombre sea la gloria. Mateo, un apóstol de Jesucristo, pero fue un evangelista que también habló la palabra de verdad. Y este hombre escribió para el pueblo judío de su tiempo. Así es que, hipócrita, decía Jesús. Ahí estaba Mateo. Solo el evangelista Mateo declara 15 veces que Jesucristo dijo esta palabra. Y Jesucristo dijo esta palabra, óigame, no al pueblo en sí, no a los discípulos, no a las prostitutas, no, hermano amado, a los expublicanos que salieron de cobrar impuestos a su pueblo y ahora estaban sirviéndole a él. Esa palabra primeramente venía
para aquellos que se decían conocer la palabra de Dios, pero eran unos grandes hipócritas. Para aquellos que se decían conocer la ley de Dios, pero eran unos farsantes, eran unos actores en ese tiempo. Así es que Jesucristo, cuando confrontaba y con esta palabra decía hipócritas, hermano mío, yo me imagino ver a las ex prostitutas que salieron del mundo, a los ex publicanos, a los ex pecadores, a la gente que venía del vulgo, a la gente iletrada que estaba con Jesús, gozarse con la palabra, escuchar a su maestro hablar de la palabra de Dios. Mas sin embargo los fariseos y escribas se molestaban al grado que querían matar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra le cae a los sinvergüenza, esta palabra es como limón para la llaga, hermano mío. Esta palabra, óyalo bien, le amarga la vida a los pícaros, pero los que amamos a Dios disfrutamos la palabra de verdad. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Dios, aleluya. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pastor, todavía. Hacemos vigilia esta noche. A su nombre sea la gloria. Porque algunas veces no me funciona la teología y ahí vengo a ver la introducción y llevo una hora predicando. Sí, ese es el problema conmigo, que amén. Oh, gloria a Dios, mire qué bendición. Mañana descansa casi todo. Sí, pregunto porque, hermano, algunas veces, oiga, ahí le enseñan a uno que solo 45 minutos, no hay que pasarse. Pero aquí lo bueno que en la sana doctrina, aquí sale sobrando la pedagogía, la homilética, la hermenéutica. Lo importante es que haya un pueblo que ame la palabra de Dios y disfrutemos la palabra de verdad. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Yo quiero en esta hora presentarle 4 puntos muy importantes. 4 puntos en la cual lamentablemente se da, hermano amado, en la gente que practica la hipocresía. Quiero que ponga mucha atención. 4 puntos que Jesucristo los manifiesta. Jesucristo manifiesta 3 de ellos y más adelante veremos uno en la carta a los Gálatas. Pero yo quiero mostrarle el problema que hay con este pecado de hipocresía. Es un problema gravísimo. Un problema gravísimo lo que hay en el pecado de hipocresía. Más antes de poder mostrarle el problema que hay en el pecado de la hipocresía, quiero dar el significado y el concepto de lo que es la palabra hipócrita. Es una palabra muy conocida, pero le voy a dar en esta hora su significado. La palabra hipocresía viene de la raíz griega hipócrisis, así se pronuncia, hipócrisis, que significa respuesta de un actor. Era una persona que actuaba en el teatro griego y fingían y aparentaban lo que no eran. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice aleluya en esta hora. Ese era un hipócrita. Lo voy a repetir por segunda vez. La palabra hipócrita viene de la raíz griega hipócrisis, que significa respuesta de un actor. Era una persona que actuaba en el teatro griego y fingían y aparentaban lo que no eran. En otras palabras, cuando alguien decía en el tiempo de los griegos y en el tiempo de Jesús, que era el tiempo de los romanos, ahí viene un hipócrita. La raíz de tal palabra era querer decir, ahí viene un autor de teatro. Ahí viene un autor de teatro. Hoy en día nosotros sentimos fuerte la palabra y no es para menos, hermano mío, porque el hipócrita es aquel que manifiesta ser lo que no es. El hipócrita finge ser lo que no es. El hipócrita actúa lo que verdaderamente no es y lo que no está en su corazón, hermano mío. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Así es que cuando Jesús le dice a los
escribas y fariseos, hipócritas. ¿Sabe qué les está diciendo? Ustedes aparentan lo que no son. Ustedes quieren demostrar al pueblo lo que no son. Ustedes tienden a ayunar y orar, pero aparentan lo que no tienen en sí, de amor y fidelidad hacia Dios. La palabra en sí hoy se siente fuerte, óigame. Y aunque en el día de hoy los liberales no quieren que hablemos esta palabra, y ellos dicen, los fariseos religiosos son los de la sana doctrina. La pregunta es, si nosotros somos fariseos religiosos, ¿por qué sienten duro cuando nosotros decimos hipócrita? Cuando nosotros decimos sinvergüenza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra los confronta, la palabra los desnuda, la palabra los descubre, la palabra los reprende, la palabra esa manifiesto lo que hay dentro de sus corazones. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Por eso, cuando nosotros decimos hipócrita, y usted siente como un cosquilleo por dentro. Ay, hermano mío, algo Dios está haciendo dentro de usted bien. Sí. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Sí. ¿Cuántos se sienten así de vez en cuando? ¿Ah? Hipócrita. Ay, Dios te dijo rápido para las orejas. Si el abuelo que está en la partida está durmiendo, rapidito se despierta, hermano mío. Rapidito lo despertamos en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Sí. Rapidito. Usted oye, hipócritas en la iglesia. Ay, por dentro, diente como que la sangre que le hace gasolina, hermano mío. Como que viene vapor por dentro, vapor de tren de carga, hermano amado. Y usted siente aquello, y usted siente aquello por dentro. ¿Sabe qué? Es Dios tratando con usted, porque posiblemente hay una área que tú necesitas entregársela a Jesús. Y Dios te dice, basta de hipocresía, basta de falsedad, basta de fingir dentro de la iglesia. Alguien dice amén en esta hora. A su nombre sea la gloria. Ese era y ese es el hipócrita en el día de hoy. Aquel autorazo, son actores de primera, hermano amado. Le aseguro 100% que si Hollywood aquí en Los Ángeles, California, hermano amado, viera los actores que tenemos en la iglesia, ya lo hubieran contratado, hermano mío. Mire, tenemos unos autores en el día de hoy que olvídese. Autores que usted ve como lloran. Pastor, por Dios que yo no he hecho eso, pastor. Y Dios sabe que han sido grandes sinvergüenzas en el día de hoy, hermano mío. Mire, estos saben llorar, pero con una naturalidad terrible. Sí. Ayer teníamos un hermanito nosotros. Ese hermanito le gustaba bailar la gasolina en el trabajo, hermano mío. Era ley por ahí en un trabajo, y cuando andaba con la escoba barriendo, bailaba la gasolina el sinvergüenza. Se llama Johnny. Hay un Johnny por aquí en esta noche. Le llama el pastor. Johnny, vení para acá, le dice. Es cierto que en el trabajo bailás la gasolina, le dijo. Pastor, ese es embuste del diablo, pastor, le dijo. Me contaron que bailabas la gasolina, le dijo. Pastor, por Dios, de veras que el diablo me lleva hambre, pastor. El diablo me odia. El diablo me quiere sacar de la iglesia, pastor. Por Dios, ese es embuste del diablo. ¿Cómo va a creer que voy a bailar la gasolina? Si aquí en los cultos siento el Espíritu Santo. El Espíritu me hace danzar, hablar lengua. Siento la presencia de Dios. ¿Cómo cree que voy a bailar la gasolina en el trabajo? A su nombre sea la gloria. ¿Y por qué está asustado que está en la par tuya, pues? ¿Por qué está asustado? Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. A su nombre sea la gloria. Y le dice el pastor: Johnny, ¿estás seguro que no bailas la gasolina? Por Dios, pastor, que yo no bailo esa basura del diablo. Mire, y comienza a llorar. Yo era anciano en ese tiempo. Estoy hablándole hace unos 14 años atrás. Yo era anciano en ese tiempo. Estábamos ahí. Y mire, Johnny comienza a llorar.
Por Dios, pastor, que no me quieren aquí en este lugar. Mire, increíble. Pero había evidencia. Había un video que le habían tomado al tal Johnny, hermano mío. Hay gente terrible, hermano mío. No se escapa. Y el pastor le dice: Johnny, ¿este eres tú o es otro? Le dice. Y le presenta el video. Ay, hermano mío. Dejó de llorar Johnny. Dejó de llorar. Solo agachó la cara y le dijo: perdone, pastor, soy un hipócrita, le dijo. Tiene que tener cuidado el Johnny en el día de hoy, hermano mío. Porque Dios te descubre. Mire, no importa lo que usted haga, donde quiera que usted haga sinvergüenzada, ahí está el ojo de Jehová que lo mira. Y hay hermanos que también lo están mirando, y que usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, Dios tiene un remanente en todo lugar, hermano mío. A su nombre sea la gloria. Sí. Yo de repente ahí voy caminando en diferentes ciudades de aquí. Estoy en Florida. Hermano, Dios le bendiga. Yo no conozco a esa gente, hermano mío. Sí. Donde quiera. Los ángeles vengo y Dios le bendiga, hermano. Ni sé quiénes son. Pero donde quiera Dios tiene un remanente fiel. Mire, cuando usted cree que nadie lo ha visto, escúcheme, se lo voy a decir suavecito. Cuando usted crea que nadie lo ha visto, quiero que sepa que hay 1 o 2 personas que ya lo miraron. Ya saben lo que usted ha hecho. Ya saben lo que usted ha cometido. Primeramente, el ojo de Jehová lo miró. Y segundo, Dios se encarga de tener en todo lugar hombres y mujeres para que sean testigos de muchas cosas que muchas veces nosotros queremos hacer en oculto y queremos que nadie nos mira. Cuando usted cree que nadie lo ha visto, Dios ya lo miró. Dios ya lo conoció, Dios sabe. Y Dios permite los videos, los fotos, los mensajes de texto para que usted sepa que de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra es lo que el hombre va a cosechar. A su nombre sea la gloria. Pastor, usted tiene que sentarse en disciplina. ¿Pero por qué? Dios sabe que usted le ha fallado. Sí, señor. Es importante que usted reconozca. Muéstrenme pruebas. Aquí están. 17 idas a un motel. Aquí están las pruebas 17 veces. De Dios nadie se burla. Óigame, lo que hacemos en secreto Dios lo saca a la luz. Lo que hacemos en secreto Dios lo saca a la luz. No hay nada oculto que Dios no lo saque a la luz. Dios se va a encargar, hermano mío. Puede estar muy escondido el pecado, pero Dios lo va a sacar a la luz. A los hipócritas Jehová le va a quitar carátula. Alguien dice amén en esta hora. A su nombre sea la gloria. Sí, óigame. La hipocresía es un pecado condenatorio. Porque el detalle es esto, que nosotros muchas veces pensamos que nadie sabe nadie se dio cuenta de las cosas. Pero Dios es un Dios fiel a su palabra. Y está escrito en la palabra que todo lo que está oculto Dios lo va a sacar a la luz. Será manifiesto, dice la palabra del Señor. Yo quiero mostrarte 4 cosas. Mire, como le digo, aquí está duro la homilética porque no me funciona. Quiero meterme al primer punto y todavía sigo fluyendo aquí en la introducción, hermano mío. Más a ustedes que creo que hay gente despierta en esta hora. Uno que otro está un poco asustado, hermano mío. Pero hay pueblo que está comiendo en esta hora palabra de Jehová. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios en esta hora? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Primer problema de religioso hipócrita es que el hipócrita solo manifiesta limpieza y santidad por fuera, pero por dentro muchas veces están podridos. Ese es el primer problema de la hipocresía, sobre todo
en nuestras iglesias de sana doctrina. Ese es el primer problema que hay, Señor. es la hipocresía. Es un problema tan grave que no es alarmante para nosotros, pero sí para Dios. Dios condena ese pecado de hipocresía. Nosotros lo dejamos pasar por alto. Tranquilo, hermano, 2, 3 cositas, eso no es nada. Preocúpese cuando ya las esposas salgan embarazadas, ahí preocúpese. Pero hombre, eso no es nada, no hay que ser tan exagerados, hombre. ¿Para qué estar oprimiendo tanto a los jóvenes? Denle libertad, hombre. Démosle libertad a Chepito, a Menchita, tranquilo, hombre. Que su nombre sea la gloria. ¿Para qué ser tan exagerados? Óigame, la hipocresía es un pecado tan tremendo, donde muchas veces queremos manifestar limpieza y santidad por fuera, pero por dentro muchas veces hay cristianos que están podridos. Y quiero mostrarle lo que le dijo Jesús a estos hipócritas. San Mateo capítulo 23, versos 25 al 28. Ahí mismo en el capítulo que acabamos de leer, capítulo 23, verso 25 al 28, dice la Biblia: ¡ay de vosotros! ¿Qué dice? Escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿qué pasa? Estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? Hipocresía. De hipocresía e iniquidad. Amén. Lo primero que tenemos que dejar en claro es lo siguiente: Jesucristo nunca condenó la vestimenta de los fariseos, nunca la condenó. ¿Por qué nunca la condenó la vestimenta? Porque era una vestimenta que se practicó en los sacerdotes levitas. Esa vestimenta que traían en ese tiempo los fariseos, era una vestimenta que manifestaba no solamente cordura, sino que manifestaba santidad delante del pueblo. Jesús no condenó la vestimenta de ellos. Jesús condenó la hipocresía que traían por dentro. Y eso es lo que tenemos que dejarle claro, tanto a las iglesias de sana doctrina como a las iglesias liberales en el día de hoy. Jesús no condenó la vestimenta, Jesús condenó la hipocresía. Y Jesús trató a los escribas y fariseos, los comparó como a los sepulcros que ellos blanqueaban. Y era normal pintar los sepulcros de los profetas, los sepulcros de los hombres de renombre, pintarlos de blanquito, alguien de eminencia. Esos sepulcros los pintaban de blanco, se miraban lindos porque era una blancura preciosa la que se miraba en los sepulcros. Jesús los comparó a esos sepulcros que ellos mismos pintaban de blanco. Y Jesús les dijo: ¿saben qué? Esos sepulcros que ustedes miran pintaditos de blanco se ven lindos por fuera, se ven blancos por fuera, pero por dentro ustedes bien saben lo que tienen esos sepulcros. Están llenos de huesos de muertos, están podridos por dentro los cuerpos. Así están ustedes también. Por fuera se ven blancos, se ven limpios, pero por dentro están podridos. ¡Ay, Dios mío! Parece ser que Dios está hablando en esta hora. La hipocresía es un pecado condenatorio. A su nombre sea la gloria. Y esto que le estoy diciendo en esta hora
No vamos a esperar que un pastor hijo del diablo, liberal pagano, venga a gritárselos a ustedes. Los hombres que predicamos a Dios, predicamos de Dios y la sana doctrina, tenemos que hablar de estas anomalías en la iglesia. Tenemos que predicar de esta hipocresía que se da dentro de nosotros. Y el que es de Dios, palabra de Dios oye. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Los escribas y fariseos manifestaban limpieza y santidad por fuera, pero por dentro estaban podridos. Por dentro tenían robo e injusticia. Eran ciegos espirituales. Por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Su corazón estaba lleno de maldad. Óyeme, ese es el problema de la hipocresía. La hipocresía lamentablemente se manifiesta en personas que pretenden manifestar una santidad solamente con su ropa, pero no lo hacen con sus hechos. Quieren hablar de una santidad como lo hacían los fariseos con aquellos flecos en sus mantos, aquellos mantos hermosos que colgaban, y los flecos que colgaban de las orillas de sus mantos, aquella vestimenta que llegaba hasta abajo, hermano mío, presentando una falsa santidad, presentando una falsa limpieza que ellos no vivían. Los hombres podían decir: guau, mira cómo se visten estos fariseos y escribas. El detalle es esto, que a Jesús no lo vamos a impresionar con los trapos que nos pongamos en nuestro cuerpo. A Jesús no lo vamos a impresionar con una manga larga, ni con un pantalón de vestir, ni con una corbata. A Jesús no lo vamos a impresionar que una mujer se vista hasta el cuello, hermano mío, y que se esté ahorcando el cuello en el día de hoy. No lo vamos a impresionar con una falda larga, no. A Jesús lo vamos a agradar cuando la santidad sea primero por dentro, y lo que hay por dentro se manifieste por fuera también. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Óyeme, porque la hipocresía, lo primero que había en estos hombres era eso. Ellos querían manifestar santidad solo con su vestimenta, pero por dentro estaban llenos de robo, de hipocresía. Eran ciegos espirituales. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caen en el mismo hoyo, hermano mío. No pueden guiar a otro ciego. Eso es lo que había en ellos. Estaban podridos por dentro. Jesús los comparó a esos sepulcros que ellos tantos cuidaban, los sepulcros de los profetas. Esos sepulcros que ellos blanqueaban, Jesús los comparó a esos sepulcros. Y les dijo: están ustedes exactamente como esos sepulcros. Lindos por fuera, pero podridos por dentro. A su nombre sea la gloria. Si le alaba, se goza en esta hora. Si da un gloria a Dios y un aleluya, se le puede ir ese nudo que tiene en la garganta en esta noche. Alguien alaba la gloria de Jehová en la noche de hoy. A su nombre sea la gloria. ¿Sí? Oiga, y yo predico santidad también. Cuando Dios me dice habla de la vestimenta, hablo de la vestimenta. La cosa es que yo no voy a permitir que un pastor hijo del diablo liberal venga a querer confrontar, hermano mío, la falsa santidad que muchos tienen, y que ellos quieran meter el mundo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos hablan, hermano mío, de la falsa santidad que muchos cristianos tienen, siendo hipócritas como se visten, pero con el propósito de meter el mundo dentro de la iglesia. No, la santidad conviene a tu casa, y la santidad, la limpieza, viene primero por dentro. Y cuando estás limpio por dentro, hay que estar limpio también por fuera, hermano mío. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Alguien alaba la gloria de Dios en esta noche. A su nombre sea la gloria. Ese es el primer problema que hay en la hipocresía. La hipocresía, hermano amado, solamente manifiesta santidad y limpieza por fuera,
pero por dentro hay gente que está podrida en el día de hoy. Son unos hipócritas farsantes, amado hermano. Quieren manifestar santidad solo con la manga larga que se cargan, con la falda larga que, hermano mío, limpia las calles allá afuera. Algunas mujeres no necesitan pasar baño en la iglesia porque limpia la iglesia con la falda que se cargan. Es pura fachada nada más, pura hipocresía. Es pura fachada. Porque así como tienen de larga la falda, tienen de larga la lengua también, hermano mío. Son unas chismosas en el lengua larga, hipócritas noveleras en el día de hoy. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. ¿Sí? Porque para que una mujer sea chismosa, tiene que ser novelera también, hermano mío. ¿Sí? Olvídese. Alguien que es buena para armar teatro, ay, hermano mío. No le estoy profetizando, pero le aseguro 100% que una mujer chismosa que arma teatros en la iglesia, arma revolución en la iglesia, esa vieja es novelera en la casa, hermano mío. Viejas noveleras en el día de hoy que nadie las conoce, pero Dios las mira, hermano mío. A su nombre sea la gloria. Sí. ¿Y de dónde aprenden tanto? ¿Y de dónde aprenden? Si que son expertas, hermano mío. Te las miran, lloran, fingen. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprenden en las novelas. Adulterio, fornicación, mentira. Mire, chismología. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que aprenden. A mentir, a fingir, infidelidad. Eso es lo que aprenden. Lo tremendo es que les gusta ver novelas. Están mirando un viejo musculudo y ella dice, wow, como quisiera que mi viejo sea así como ese que está en la tele. A su nombre sea la gloria. Tienen los ojos llenos de adulterio en el día de hoy, porque cualquier vieja y cualquier viejo que ve basura tiene los ojos llenos de adulterio en el día de hoy, hermano mío. A su nombre sea la gloria. Oígame, y ahora, hoy esto no solo con las mujeres, hoy hasta los hombres. Cuando yo era un niño de unos 10 años, era una vergüenza que un viejo loco estuviera viendo novelas, hermano mío. Esa era una vergüenza. Hoy no. Hoy la vieja le dice al viejo, hey viejo, vení, oye, ya viene la novela. Y ahí ve el viejo a sentarse a comer palomitas con la mujer, hermano mío. Qué desgracia con esos locos en el día de hoy. Y ahí están. Y ahí está la mujer, claro, el hombre no sabe, pero ahí está la mujer viendo a aquel galán de 25 años, viendo a aquel hombre medio desnudo y viéndolo con aquellos mazos, aquel galanote, hermano mío, de 1.90. Y ella dice, wow, dice, se le queda viendo, se le cae la baba a la vieja, porque son viejas noveleras, hermano mío, tremendo. Y más cuando Siriaco se casó con Pancho, ay, ¿por qué se...? Ay, Dios mío. Óigame. Y viendo el cuerpo de un hombre, el cuerpo que su marido hace rato lo perdió. ¿Sí? Y el viejo sinvergüenza, viendo el cuerpo de una mujer, el cuerpo que su esposa hace rato lo perdió, pero ambos están llenándose de adulterio. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano mío, y ahí es donde la gente, óigalo bien, aprende tanta basura. Y cuando llega a la iglesia, son revoltosos en la iglesia. Son pleitistas, hermano mío. Son bochincheros. Son buscapleitos. Son chismosos. Hermano mío, son indisciplinados. Son rebeldes a la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque se están llenando de basura. Y cuando usted se llena de basura, no mora el Espíritu Santo dentro de usted. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. ¿Alguien está aquí todavía? A su nombre sea la gloria. Sí. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? ¿Cuánto me falta? ¿Ah? Ahorita lo voy a probar. ¿Paro o sigo? Vaya. A su nombre sea la gloria. Óigame. Hipocresía es un pecado condenatorio. El segundo problema que hay en la hipocresía es que el hipócrita nunca puede ver sus propios pecados. Nunca.
Nunca puede ver los pecados que él o ella carga, pero sí es bueno para ver los errores de los demás. Alguien alaba la gloria de Jehová en esta hora. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Sí. Veo a 34 un poco pensativos en esta hora. ¿Y por qué está asustado el que está en la par tuya, pues? A su nombre sea la gloria. San Mateo capítulo 7 verso 3. Váyase conmigo a la palabra del Señor, por favor. Atrasito, en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 7 verso 3 al 5. Cuando lo tenga, diga un aleluya, por favor. Y si alguien no puede decir aleluya, por lo menos trate y diga un gloria a Dios en esta hora. Mi alma alaba la gloria del Señor. Capítulo 7 verso 3 dice la Biblia: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja del ojo de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué le dice Jesús? Repítalo conmigo. ¿Qué le dice Jesús? Hipócrita, no se asuste, que eso es bíblico, hermano mío. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás. ¿Qué le dice eso? ¿Y entonces qué? Verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese es el segundo problema de la hipocresía. La hipocresía que hay en las personas, lamentablemente, no tiene claridad para ver sus propios pecados. Es bueno para ver los pecados de los demás, pero los pecados de él no los puede ver. ¿Por qué? Porque carga una gran viga de 10 metros que no puede ver sus pecados. No puede ver. Bien mira la paja del que está a la par de él, pero el pecado propio de él no lo mira. ¿Qué es más grande, una paja o una viga? ¿Qué es más grande, una paja o una viga? Óigame, la viga de la que habla Jesús son las vigas que cruzan de esquina a esquina en una casa. Y esas vigas podían tener entre 5 a 15, 20 metros, dependiendo de la casa. Esas vigas que cruzaban de lado a lado a la casa. Y la paja es una mota pequeñita. Una mota con milésimas de... Hermano mío, ¿de qué? ¿Centésimas de qué? Ayúdenme los que son carpinteros, por favor. Milésimas. Ahora, pero escúchame. El hipócrita, la viga que tiene adentro no le permite ver su propio pecado. ¿Qué aconseja Jesús para el hipócrita? ¿Sabes qué? Sácate primero la viga que tienes por dentro. Sácate primero la viga, que cuando te la saques vas a ver bien para sacarle la paja al ojo de tu hermano. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Yo les voy a decir algo en esta hora. Yo sé que tenemos que tener celo de Dios para confrontar el pecado. Tenemos que tener celo de Dios. Tenemos que tener celo de Dios para no hacernos el de la vista gorda cuando hay pecado en la iglesia. Tenemos que tener celo de Dios. Pero tenemos que diferenciar lo que es celo de Dios y lo que es hipocresía y falsedad en muchos cristianos en el día de hoy. Hay que diferenciar una cosa de la otra. Porque el celo de Dios te lleva a restaurar a una vida. Y tú no quieres que se vaya de la iglesia. Te lleva a ayudarla, a restaurarla con espíritu de mansedumbre. Pero la hipocresía únicamente te lleva a ver los errores y a criticar a los demás, no importando que la gente se vaya de la iglesia. Y cuando se va, dicen, se va por sinvergüenza, se va por pagano. Hay gente que se va porque algunos son piedra de tropiezo en el día de hoy. Son hipócritas dentro de la iglesia, hermano mío. Falsos religiosos.
que tienen vida dentro de sus ojos en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Óyeme, ese es el problema de la hipocresía. La hipocresía no deja ver tus propios pecados, errores, pero sí puede ver a los demás. Por eso cuando usted mira un error en otro, pregúntese, pues, ¿cómo soy yo? ¿Cómo estoy yo? Cuando usted quiera ver errores a su pastor, ¿cuáles serán mis errores? Cuando te juzga aquel hermano que un día no pudo venir a un ayuno, pregúntese, ¿por qué no vino a ese ayuno? Hay gente que siempre está en los ayunos aquí, pero con un día que falta se lo comen los fariseos hipócritas. Con una vigilia que falta se lo comen los fariseos. Son fariseos hipócritas. ¿Por qué no mira los 21 que hizo en el año si están mirando un día que no vino al ayuno? A su nombre sea la gloria. Fariseo dentro de la iglesia. ¿Quién es el fariseo? Anda viendo. Vino 20 ayunos en un año, pero un ayuno que no vino lo están criticando. Fariseo dentro de la iglesia. Yo le llevé a unos servidores que los sacamos este año, como unos 20 servidores a nivel de concilio, ujieres y diáconos. Agarré una página en blanco, le puse un puntito pero bien chiquitito. Que ven en esta página, les dije. Toditos miraron ese punto. Chiquitito el punto. Todos miraron ese punto chiquitito. Nadie miró que la página todo estaba en blanca, pero como miraron ese puntito pequeñito, todos miraron ese puntito pequeñito. Les dije, ¿cómo somos los seres humanos? No miramos que la página, el 99.99 está blanca, solamente tiene un puntito nada más en la página. El hipócrita, así es en el día de hoy. El hipócrita mira un error y hace pedazos a su hermano. Le mira una falta y hace pedazos a su hermano. Óyeme, un día el pastor no viene a un culto, no, se enfermó y se lo están comiendo. Y el pastor, ¿y por qué no aparece en un culto? A su nombre sea la gloria. Ese es el hipócrita. Siempre anda buscando una falta. Siempre anda buscando un error. ¿Por qué no mira el 95% del trabajo de un líder, de un diácono? ¿Por qué no mira que es un hombre que ayuna, que ora, que vigila? Porque miren, ¿sabe por qué no lo pueden mirar? Porque son hipócritas dentro de la iglesia. Son fariseos religiosos. Están para señalar con el dedo señalador, porque son fariseos hipócritas. El que te dio palabra de Dios hoy en esta hora. A su nombre sea la gloria. ¿Alguien está aquí todavía en esta hora? Óigame, ese es el problema del fariseo hipócrita. Tercer problema que hay en la persona que tiene hipocresía es que la hipocresía son personas que ponen cargas a los demás que ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Ese es otro problema que hay en los hipócritas. Y en lugar que un mundano se lo diga allá afuera, se lo dice un predicador de sana doctrina. Muchas veces ponemos carga a la gente que nosotros no estamos dispuestos a moverlas, hermano mío. Sí, les ponemos carga. Queremos que la gente ayune de 6 a 6 cuando nosotros a las 12 nos estamos hartando el plato del almuerzo, hermano mío. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Sí, mandamos a la gente a ayunar 3 vigilias y nosotros a las 1 de la mañana vamos para la casa. Estamos poniendo carga que nosotros no podemos ni con una mano ni con un dedo quererle moverla. Dios está en contra de esa hipocresía. Sí, Dios está en contra de esa hipocresía, hermano mío. Poniendo carga que no las podemos nosotros mover. Váyase conmigo, regrese a Mateo capítulo 23, versículo 3 al 4. Dice la palabra del Señor. Siento que el tiempo ya se me está terminando. Me faltan 45 minutos, me faltan todavía, pastor. Deja su toque hasta la parte tuya, hermano mío. Vamos a terminar, no se preocupe. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 23, verso 3 y 4, dice la Biblia. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar,
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Mire para acá, por favor. Sí, Señor. Amén. Ese es el tercer problema del hipócrita en una iglesia. Es un problema grave, porque queremos demandarle santidad a otro cuando algunos de nosotros estamos sucios en el día de hoy. Si le alaba, se goza. Y si siente que le está cayendo atrás, y alabe la gloria del Señor en esta hora. A su nombre sea la gloria. Digo, un predicador por ahí, si quiere disimular, disimule, pero tírese un aleluya con gozo y alegría para que le baje el nudo de la garganta. Alabe la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. Oiga, ese es otro problema, que estamos poniendo cargas que no las podemos llevar. Sí, Señor. Amén. Y cuando imponemos cargas que nosotros no las estamos cumpliendo, nos convertimos en hipócritas. Aleluya. Amén. ¿Sabe algo? Se lo voy a decir suavecito en esta hora. El pecado de hipocresía es un pecado que casi nadie se escapa, que ese pecado no lo tiente y lo llega a tocar en algún momento de su vida. Sí, amén. Se lo voy a repetir por segunda vez. Es un pecado que siempre va a llegar a tentarte, y es posible que en un momento que tú te descuides, ese pecado te toque y tú manifiestes hipocresía en un momento que tú te descuides. No mire que está la par suya, porque algunos de ustedes son hipócritas también. ¿Sí? ¿No estén mirando que está la par suya? Porque yo puedo mirar a mi hermano que está allá, pero tengo que mirarme yo mismo también. Ese es un pecado, óigame, es un pecado que tenemos que luchar día a día para no caer en él. Yo tengo que luchar día tras día para no caer en ese pecado. Así como el orgullo, yo lucho día tras día para no caer en el orgullo, así es la hipocresía también. Porque la hipocresía no es un pecado alarmante, es un pecado que muchas veces te seduce y sin que tú te das cuenta estás actuando hipócritamente. Sí, amén. ¿Quiere que se lo muestre? ¿Quiere que se lo muestre? Pues se lo voy a mostrar. Váyase conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Estoy finalizando, por lo que se quieren ir para la casa, hermano mío. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Cuando lo tenga, da un gloria a Dios. Un gloria a Dios de resucitado, hermano mío. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 11 de la carta a los Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, ¿qué dice? Cara a cara, porque era de qué? De condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire para acá, por favor. ¡Aleluya! Yo sé que está rica la palabra de Dios. Yo
Yo sé que a ustedes les encanta leer la Biblia, pero vean para acá, por favor. Jesús, aleluya. Óigame. Yo quiero que me ponga atención a lo siguiente que le voy a decir. ¿Sabe a quién reprendió el apóstol Pablo? No fue a un miembro de la iglesia. No fue a cualquier pelagato, no. ¿Sabe quién reprendió? A un apóstol de Jesucristo. Un apóstol que en un momento de su vida se descuidó y la hipocresía lo sedujo. La hipocresía no era ningún pecado de muerte que lo pudo llegar a tomar y condenarlo. No. La hipocresía que se manifestó en él fue sencillamente, óigalo bien, una hipocresía donde él quería manifestar dos caras. Una cara quería estar con los gentiles, a veces comiendo carnitas, comiendo algo que era prohibido para los judaizantes, con los gentiles que comían de todo. Pero cuando llegaron de Jerusalén los judaizantes, que eran judíos, que estaban en contra de comer cerdo, contra de comer carnita. Óigalo bien. Pedro había estado mucho tiempo entre los gentiles, comiendo con ellos, participando con los gentiles, comiendo comida que para los judíos judaizantes era pecado, pero para los gentiles no era pecado. Y mire, Pedrito se pegaba una buena forrada con los gentiles y participaba con los gentiles, comía con ellos, participaba, se reía con ellos, tranquilo. Y Pablo echando el rollo, hermano mío, observándolo a Pedrito. Cuando llegaron líderes de Jerusalén a Antioquía, esta era Antioquía de Pisidia. ¿Qué iglesia era esta? Esta iglesia era la sede central de las misiones misioneras a los gentiles. De ahí salió Pablo, Bernabé, y salieron varios hombres a las misiones, hermano mío. Y de ahí Pablo salía y regresaba a Antioquía, salía y regresaba a Antioquía, salía y regresaba a Antioquía. Era la sede central de las misiones misioneras. Así es que Pablo está observando a Pedrito. Cuando de momento llegan líderes judíos de Jerusalén, Pedro dijo: ya no puedo comer entre los gentiles, dijo Pedro. Si me miran comiendo entre ellos, me van a comer estos locos a mí. Se apartó de los gentiles y mostró seriedad como el que tenés a la par tuya. Dios bendiga a los siervos de Jehová. ¿Cómo están esos siervos del Señor? Mostrando celo, hermano mío. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo está? Bienvenido, siervo. ¿Cómo le fue el viaje de Jerusalén? En victoria, hermano Pedro. Aquí venimos a mostrarle santidad a estos gentiles perversos que no quieren practicar las cosas de la ley. Bienvenido, siervo. Y mostrando todo celo por parte de Jehová. Mostrando celo, hermano mío. Y ahí estaba. Y de repente los judaizantes querían enseñarle a los hermanos gentiles que practicaran algunas cosas de la ley. Y querían judaizar a los gentiles. Y como Pedro era judío, estaba apoyando también a los judaizantes, obligando a los gentiles que se judaizaran, que no solamente aceptaran la gracia como un medio de salvación, sino que practicaran las costumbres de Moisés para que la salvación fuera completa entre los gentiles. Entonces, cuando Pablo está mirando todo ese rollo, toda esa atmósfera, dice Pablo: este Pedro lo estoy mirando con una doble cara. Antes que los viejitos de Jerusalén llegaran, ahí estaba comiendo con los gentiles, ahí nos reíamos, disfrutábamos. Y ahora que vienen estos judaizantes, se apartó de los gentiles, está mostrando seriedad, está obligando. Y no solamente él, dice la Biblia, que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga, por la hipocresía de ellos. ¿Qué aprendo yo aquí? Que si usted se descuida, la hipocresía también lo puede seducir. Y de eso la iglesia tiene que cuidarse, a no ser un hipócrita dentro de la iglesia. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Finalizo con esto. Pedro fue un apóstol de Jesucristo para los judíos. ¿Alguien dice amén en esta hora? Pedro fue un hombre lleno del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2. Pedro
Pedro fue columna espiritual de la iglesia primitiva. Gálatas capítulo 2 versículo 9, es decir, Pedro era visto como un máximo líder en la iglesia primitiva en Jerusalén, hermano mío. Pedro, un hombre de Dios, que tan solamente con 2 mensajes que predicó, aceptaron 8,000 almas. 3,000 el primer mensaje y 5,000 el segundo mensaje. Con solo 2 predicaciones, 8,000 almas aceptaron a Jesucristo, hermano amado. Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo, que solamente la sombra de él pasaba por los enfermos y los paralíticos se levantaban, los ciegos miraban, los cojos se levantaban, hermano mío, los mudos hablaban y magnificaban la gloria de Jehová, porque Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Pedro fue un hombre que tuvo el gran privilegio de caminar con el Raboni de Rabonis, con el maestro de maestros, 3 años y medio. Un hombre que fue testigo del ministerio de Jesús, de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús y de la ascensión de Jesús al cielo. Un hombre que conoció el poder de Dios y aún así fue seducido por la hipocresía. Usted que está sentado en esa silla, cuídese, porque la hipocresía también nos puede seducir si nosotros nos descuidamos en el día de hoy. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Óigame, la hipocresía es un pecado que te condena. Aquí la agarro, hermano. Mire, ya escribí la toalla para la casa, hermano mío. Estamos bromeando. Óigame, la hipocresía es un pecado que si tú y yo nos descuidamos, puede afectarnos a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué es lo bonito de Pedro? Que la Biblia no dice que Pedro se puso al tú al tú. La Biblia no dice que Pedro se rebeló. Si algo aprendemos aquí, es que parece ser, y no parece ser, estoy seguro, que Pedro aceptó la corrección de Pablo, porque esa corrección venía de parte de Dios. Escuchó la voz de Dios por boca del apóstol Pablo y con humildad recibió el consejo de la palabra de Dios. Le pregunta a usted en esta hora, ¿usted está dispuesto a escuchar el consejo de parte de Dios? ¿Cuál es su postura a la palabra de Dios en la noche de hoy? ¿Usted está seguro que Dios le ha hablado o piensa que sencillamente son palabras que se la lleva el viento? Hay gente que sale molesta de algunos cultos cuando Dios los descubre que son hipócritas dentro de una iglesia. Pero hay otros que dicen gracias, Señor, por la palabra que me has hablado. Alguien recibe esta palabra esta hora. Alguien dice amén a la palabra de Dios. Alguien alaba la gloria de Dios y le dice gracias, Señor, por la palabra que me has hablado. Dale fuertes aplausos al Dios eterno en esta noche. Por favor, ponte de pie en esta hora. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra predicada. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Y decirle gracias, Señor, por la palabra que nos has hablado. La palabra de Dios es la única voz de esperanza. No solamente para nosotros, la iglesia, sino también para aquellos que están alejados de Dios. Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestros corazones. Hay alguien en esta hora dispuesto a humillarse delante de Dios y decirle, Señor, yo soy aquel que he sido seducido. Tú me has hablado en esta hora. Tú has hablado a mi corazón. Yo soy uno de los que lamentablemente te ha fallado. Pero necesito que tú restaures mi vida, que tú fortalezcas mi vida, que tú santifiques mi vida, Señor amado. Padre, gracias por la palabra que hemos predicado en esta hora. Su palabra es real.
Su palabra es verdadera. Dios